Psicóloga Verónica Sánchez, que estará con nosotros a partir de ahora en Viento de Levante. Verónica, buenos días. ¿Qué tal? Días, Bienvenida a Viento de Levante. Bueno, pues nosotros hoy con Verónica vamos a hablar de una cuestión que últimamente se utiliza mucho, habrán oído hablar mucho, la inteligencia emocional. Pues claro, nos quedamos un poco, pero como diciendo, a ver, si yo he sido inteligente toda la vida, ¿ahora qué tengo que ser? ¿También inteligente con mis emociones? ¿A qué nos estamos refiriendo, Verónica? Bueno, para empezar me gustaría comentar que en la psicología se contempla la inteligencia no como un concepto unitario, ¿no? Como tú bien has dicho, hay veces que decimos, oh, soy inteligente o soy más o menos, ¿no? En la psicología no se es o más o menos inteligente, sino que puede ser inteligente en diferentes habilidades, ¿no? Pues la lógico-matemática, la verbal, y en este caso la emocional, que hay gente pues que tiene más desarrollada esa habilidad, igual que otras personas, pues la música, los deportes, pues lo tiene más potenciado, pero eso no significa que no podamos desarrollarla, ¿no? Y es muy importante generar esos hábitos, que es cómo se trabaja, ¿no? Generando un hábito, tomando conciencia, tomando atención a nuestro cuerpo, a nuestro entorno, para nosotros luego sentirnos pues mejor, más pleno. Pero también es verdad, Verónica, que cuando hablamos de emociones son tantas, son tan abstractas, tan difíciles de explicar o de expresar, ¿no? Distinguir entre esas emociones, esos sentimientos y luego, una vez que ya los tengamos bien identificados, hablar de una inteligencia emocional. Es muy importante distinguir entre emoción y sentimiento, ¿no? Que a la hora de en nuestra rutina pues lo utilizamos bajo la misma forma, ¿no? Y son cosas totalmente distintas. Por un lado estaría la emoción, que es eso más impulsivo, eso que ocurre, un impulso, y por otro lado está el sentimiento, perdón, que es aquella cosa que se puede aprender, ¿no? Que se puede entrenar, se puede mejorar, ¿no? Entonces sería la distinción entre el impulso que es inevitable que todos vivamos y el sentimiento que con práctica, con un poquito de prestar esta atención que decimos, vamos a poder pulir esa emoción para nosotros estar pues, mejor con nosotros mismos y con nuestro desarrollo personal, ¿no? Entonces, para eso es muy importante conocer las emociones, que sería lo primero, lo básico para trabajar, que ya pues según diferentes autores, diferentes teorías, pues nombran más, nombran menos. A mí me gusta quedarme con las básicas, con las más principales, y conociendo las básicas podemos ponerle nombre, que cuando ponemos con el lenguaje, una vez que ponemos nombre a las cosas, es más fácil identificarlo, como que lo hacemos consciente, eso que tú dices, eso que es tan abstracto, pues es súper importante nombrarlo para hacerlo más tangible, porque están ahí y es como respirar, es algo natural y que tenemos que dejar que afloren. Así que hablamos muchas veces, cuando tratamos, ¿no? de las emociones, expresiones típicas, ¿no? Como de personas que solemos no referirnos a ellas. Es que ni siente ni padece, es que tiene sangre de horchata, es que es impasible ante cualquier estímulo. Luego tenemos el lado extremo de personas que viven tan intensamente sus emociones que sufren y son felices incluso con cuestiones que a lo mejor les son totalmente ajenas y no tienen nada que ver directamente con ellas, ¿no? Entonces está por un lado, digamos, como esa falta, ¿no? de emociones que nosotros pensamos desde fuera, que no decimos que una persona no las tenga interiormente, y luego también ese tipo de personas que las emociones las llevan hasta un extremo, las viven de tal manera, con tal intensidad, que muchas veces pues, les afecta incluso pues, con algún trastorno en su vida por lo complicado que puede ser. Ese punto intermedio en la manera de expresar esas emociones o de vivirlas, ¿cómo lo podemos conseguir? ¿Entraría ahí en juego la inteligencia emocional? por supuesto, no hay ninguna duda de que la inteligencia emocional es como cualquier habilidad que se puede tener, se puede desarrollar, y para eso es importante generar un hábito. Un hábito que el trabajo no es más que estar pendiente de nuestro propio cuerpo, ¿no? Porque las emociones son como un poco inconscientes, bueno, un poco bastante, ¿no? Porque se generan en nuestra mente y al final el canal que hace que nosotros las expresemos de estas emociones es nuestro cuerpo, ¿no?
Y muchas veces pues vamos con tanto frenesí de las cosas que tenemos que hacer en el día a día, nos hacemos nuestra checklist, pues tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y vamos tan acelerados que no nos damos cuenta y no prestamos atención. Y nuestro cuerpo al final es el que nos está llamando, ¿no? Está tocando nuestra puerta, está diciendo, cuidado, cuidado, porque nos va dando pequeñas alarmitas. ¿Qué pasa? Que el problema es que cuando ya nos da la alarma grande, es como cuando, ¿no?, suena el despertador del móvil que va sonando, no lo escuchamos y ya hasta que sube la intensidad la alarma es cuando, ahí va, pues que tengo que despertarme, ¿no? Y con las emociones pasa lo mismo. Muchas veces nos damos ya cuenta y somos conscientes de que no hemos gestionado bien, de que tenemos un problema, que ya viene pues el estrés, ¿no?, la ansiedad, y viene cuando nuestro cuerpo lo ha expresado a través de somatizaciones, ¿no?, esta palabreja. Sí. Que no es más que muchas personas lo expresan: dolores de cabeza, migrañas muy fuertes, dolor muscular, lumbar, ¿no?, dolores estomacales, y la gente los padece, busca remedio por todas las vías, a través de pues, medicación, y remedios naturales. Sí. Y al final uno se da cuenta de que la causa pues es emocional. Lo que pasa es que ha tenido que pasar por ese proceso de buscar. Y claro, no hemos estado pendientes a esas alarmitas que nos da el cuerpo. Entonces ahí está lo complicado, y antes de pasar de un extremo a otro, como dices, ¿no?, de pues no siento o siento muchísimo, viene el centrarnos y prestar atención plena a lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, porque al final lo experimentamos y si no sale de un lado va a salir por otro. Así que es súper importante. ¿Y cómo podríamos, Verónica, unas pautas, ¿no?, porque es muy complicado, necesitaríamos mucho tiempo, pero unas pautas o unos consejos básicos para ir aprendiendo al menos a gestionar esas emociones y que no las acumulemos para que ya luego pues, el rebose, ¿no?, fuera del vaso y lleguemos a esas situaciones tan complicadas que comentas, que bueno, pues tenemos problemas de todo tipo y que además, peor todavía, ni siquiera pensamos que se deben a esa mala gestión que hemos hecho durante mucho tiempo de nuestras emociones. Es una mala gestión, pero que no tenemos que culpabilizarnos, ¿no?, porque ya luego cuando se manifiesta, encima nos sentimos culpables de que ver la culpa es mía, pues resulta que no lo he gestionado bien. No, es una cosa que al final en el día a día y con el ritmo de vida que llevamos, pues lo acabamos normalizando y es inevitable, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues como se define, ¿no?, a la inteligencia emocional, hay que hacer 3 pasitos que son imprescindibles, que es primero saber identificar la emoción, para eso tenemos que conocerlas. Una vez que la identificamos, tenemos que comprenderlas, es decir, cada emoción tiene su función, están aquí por algo. Puede que pensemos que algunas son mejores, ¿no?, o peores, como hay gente que dice, ojalá no existiera la tristeza, qué fea, yo no quiero. No, tenemos que sentirlas todas, ¿no? Al final, que veamos una emoción u otra más negativa es una valoración personal. Una valoración que damos pues en base al contexto, al entorno, en el momento en el que nos encontremos, pero no deja de ser una valoración. Entonces hay que comprender las emociones, comprender sus funciones, después de identificarlas, y cuando las comprendamos no hay que hacer más que arroparlas, ¿no? Es como si cogemos a un bebé en nuestros brazos que llora desconsoladamente, no lo podemos dejar ahí, no lo cogemos, lo arropamos, estamos contigo, estamos para calmar la situación, y hay que coger esa emoción y darle el espacio que le pertenece, ¿no? Hay que tratarla con respeto, porque todas las emociones, no las malas, ¿no?, las menos agradables y las más agradables tienen pues sus subidas, tienen sus picos, pero si nosotros le damos su espacio, esa emoción va a terminar por cumplir su ciclo y regenerarse en ti, y te va a salir un fortalecimiento, es decir, te vas a ver pues más empoderado para poder hacer frente mejor a los recursos a los que se nos demanda, ¿no? Y eso es indispensable. Al final parece una tontería, pero para todo esto es necesario pues la atención plena, que es un poquito la pescadilla que se muerde la cola, pero es necesario. Sin esta atención no sabemos identificarlas. Muchas veces se da el caso, ¿no?, sobre todo con las emociones más desagradables, como por ejemplo pues la tristeza, que hay momentos en los que tenemos una tristeza profunda por algún problema,
y pensamos, ay, con este llanto, qué negativo, que ojalá pase ya, ¿cómo puedo hacer? Intentamos trabajar esa tristeza, pero resulta que lo que hay de fondo pues no tiene por qué ser tristeza. Lo mismo es un enfado por una situación que hayamos vivenciado y no lo hemos gestionado adecuadamente ese enfado, se nos ha quedado ahí y se ha desarrollado que parece que es tristeza, pero la base de esa emoción no ha sido la que nosotros habíamos identificado correctamente. Entonces es súper importante reconocer adecuadamente cada uno. Y como tú dices, pues es que hoy en día la inteligencia emocional es necesaria, pero vamos, no hay que dejarla de lado, es muy importante. Viene en función de voy a hacer poco, lo voy a hacer bien. Te voy a poner un ejemplo, Verónica, en cuanto a lo que estás explicando de reconocer las emociones, darle a cada una su espacio, su respeto, entenderla. Pues una persona que está triste por el motivo que sea, que no tiene ganas de nada y que muchas veces pues por la presión, ¿no?, ya sea del entorno familiar, del entorno laboral, de las circunstancias que se viven, pues no se permite el lujo de estar triste, de mostrar esa tristeza y de convencerse de que no, de que tiene que poner buena cara, de que tiene que vivir, que a lo mejor interiormente está fatal, no tiene ganas de nada, pero que tiene que vivir con mucha alegría, tiene que demostrar a los demás que es muy optimista, que tiene muchas ganas de hacer cosas, cuando en realidad lo que le apetece es todo lo contrario. Eso sería quizás el error al que te estás refiriendo, ¿no?, cuando nos reconocemos o cuando no dejamos que cada una de esas emociones tenga su espacio. Totalmente. Es uno de los problemas que con frecuencia truncan esta gestión emocional, porque muchas veces, pues como digo, ¿no?, hacemos una valoración de que esa emoción pues es más negativa que otra y tenemos como que, pues por la cultura en la que nos hemos desarrollado, por las influencias o familiares, sociales, contextuales, creemos que tenemos que aparentar una imagen pues con más fortaleza y al final eso va a hacer que nos echemos más piedras sobre nuestra espalda, el proceso sea más complicado y al final es que no es la gestión adecuada. Y no es, muchas veces, un ejemplo que yo suelo poner cuando explico esto es como tenemos en nuestra casa una habitación que es pues la habitación de los trastos, ¿no? Cada vez que tenemos algo a la habitación de los trastos y entonces sabemos que está ahí y lo identificamos, ¿no? Pues esto sí tengo que recogerlo, pero no quiero, porque sé que si entro voy a ver cosas que me remuevan y no sé cómo lo voy a afrontar, mejor cierro la puerta y hago como que está todo recogido, como que está todo bien y lo dejamos ahí, ¿no? Y eso es un problema importantísimo, porque esa habitación cada vez va a tener más trastos, va a llegar un momento en que la puerta se te caiga abajo. No se va a poder cerrar, no vas a poder hacer la vista gorda. Y va a ser peor. A largo plazo, al final, con una adecuada gestión, pues se consigue solucionar, pero si hacemos cada pasito en su momento, pues se soluciona antes, ¿no? Porque el problema es la evitación. Muchas veces las personas sabemos identificar una emoción, pues estoy sintiendo esto, pues, pero la identificamos, pero no la comprendemos, porque le damos esa valoración de es mejor no expresarla, es mejor poner buena cara y así muchas veces como para no preocupar a los demás, ¿no? Y es un error, que sin quererlo pues hay veces que lo cometemos. Lo vamos almacenando allí en el cuarto de los trastos. Sí, sí. Comentabas antes, Verónica, que cuando hablamos de inteligencia, que no es un concepto unitario, pues que el que es inteligente en matemática, bueno, pues dice yo soy inteligente en matemática, pues soy capaz de hacer este tipo de actividades o este tipo de ejercicios, soy inteligente en las artes plásticas, soy capaz de hacer un cuadro, pero habrá mucha gente que pensará y dirá, bueno, y a mí la inteligencia, yo soy inteligente emocionalmente o tengo desarrollada esa inteligencia emocional, a mí, ¿eso de qué me sirve? Porque todavía no nos hemos hecho al concepto ni a la idea, ¿no? Parece que, bueno, inteligencia emocional quiere decir que soy inteligente emocionalmente, que cuando tengo que reír, río y cuando tengo que llorar, lloro y ya está, y no se pasa de ahí. Quizás no le estemos dando la importancia a lo que es la inteligencia emocional y yo eso, pues lo que quería es que era un poco que nos explicara, bueno, a nosotros y a nuestros telespectadores,
¿de qué nos sirve, para qué nos sirve la inteligencia emocional? Pasan en estos tiempos en los que estamos viviendo. La inteligencia emocional sirve pues para estar nosotros pues más plenos con nosotros mismos, poder, si tenemos una adecuada inteligencia emocional, conseguimos mejor los objetivos que nos proponemos. Al final la vida es una consecución de metas que vamos intentando superar. Una vez que alcanzamos una nos proponemos otro objetivo y al final el desarrollo de la vida, esa constancia es ir alcanzando esas metas que nos van reforzando. En ese proceso pues aparecen baches que nos hacen tener que retroceder. Y con la inteligencia emocional es como ese flotador que nos ayuda a soportar los bachecitos, ¿no? Las caídas. Es ese flotador que nos ayuda a que cuando viene un problema pues sepamos seguir la corriente y poder manejarnos de forma más adecuada. Al final la inteligencia emocional lleva con nosotros desde miles y millones de años y nos ha ayudado en la supervivencia, a poder conseguir evolucionar cada vez mejor, y esta evolución pues se refleja en nosotros y en cómo alcanzamos los objetivos que nos proponemos. Si los queremos conseguir pues de forma saludable mentalmente y emocionalmente, o si los queremos conseguir, pues que hay veces que se consiguen, pero una vez que llegamos a conseguir ese premio no nos sentimos del todo plenos, porque hemos tenido frustración, hemos tenido estrés, hemos tenido pues como esa mochila, ¿no?, cargada de piedras, que hace que sí lo hemos conseguido, pero como no hemos parado tanto en el camino, en no proseguirlo adecuadamente, cuando lo hemos llegado a esa meta, nos sentimos, en vez de empoderados, pues nos sentimos como, bueno, pues es una cosa más, ¿no? Que es un problema muy importante, que hay gente que lo sufre, ¿no? Sería esa incapacidad para no sentir el placer, para no expresar bien y vivenciar bien las emociones como debería suceder. En estos momentos, teniendo un poco, ¿no?, las circunstancias en las que nos estamos moviendo, pues como trabajadores, como padres, como alumnos, ¿qué factores crees que nos están afectando mucho para no llegar a desarrollar esa inteligencia emocional? Los factores, pues en el día a día nos encontramos muchos factores, y principalmente son a nivel personal, ¿no? Esas trabas que nos ponemos nosotros mismos pensando pues que el fallo está en nosotros, en que tenemos que dar una imagen pues de fuerza para poder sobrellevar las cosas y poder tirar de los demás, sobre todo si vemos a una persona en nuestro entorno que a lo mejor es más sensible o pensamos que no puede afrontar las cosas con a lo mejor la facilidad que tenemos nosotros mismos, y entonces nos estamos también nosotros perjudicando. Y eso es debido a que no todo el mundo posee la inteligencia emocional adecuada. Si esa persona que es más sensible tiene una inteligencia emocional adecuada, saca fortalezas para verse más revitalizado. Y la otra persona que es más fuerte, si tiene una inteligencia emocional adecuada, puede llegar a comprender el que no tiene que sobrecargarse, que las fuerzas tienen que equilibrarse, y eso es muy importante. Además, pues, ¿qué nos impide también desarrollar una inteligencia emocional adecuada? Pues la rutina, muchas veces nos ponemos muchas listas de ejercicios, de actividades, ¿no?, de metas. Pues hoy tengo que hacer ejercicio, leerme el capítulo 1 del libro, ver la serie, claro, sí, todo. Y eso es porque creemos que cuantas más cosas hagamos, mejores somos. Somos mejores, hemos aprovechado más el tiempo, pero bueno, luego al final aprovechar el tiempo no viene en detrimento de cuántas cosas hacemos. Claro. Viene en función de voy a hacer poco, lo voy a hacer bien y voy a poner atención, conciencia plena en esto que estoy haciendo para que mi cuerpo... Viene en función de voy a hacer poco, lo voy a hacer bien y voy a poner atención, conciencia plena en esto que estoy haciendo para que mi cuerpo esté tranquilo, porque como ya he dicho, el cuerpo y la mente están conectados y hablan el uno con el otro, ¿no? Entonces, el día a día, todas las rutinas que nos ponemos nosotros mismos, las rutinas que también, o los actividades que también se nos imponen, ¿no?, a lo mejor desde el trabajo, familiares que cuentan con nosotros para realizar actividades,
todo eso está influyendo en que nosotros hay veces que tenemos que ponernos los límites y decir, vamos a parar un poquito, a reflexionar. porque al final esto influye en nosotros. Y además es lo que decía, ¿no? Que muchas veces con ese objetivo de aparentar que somos capaces de todo, todas las metas que nos propongan, conseguirlas, no venirnos abajo, tener tiempo para todo, poder atender multitud de actividades y no mostrar la más mínima debilidad, pues para dar esa imagen hacia los demás de que podemos con todo. Seríamos robots. Efectivamente, ya no seríamos humanos. Para terminar, Verónica, me gustaría prestar un poquito de atención a esa inteligencia emocional de la que estamos hablando en un colectivo que es tan importante, tan sensible, que además tú tienes mucha experiencia, que es en el de los niños, porque también no sé yo qué es más complicado, sinceramente, porque te voy a decir que nosotros no sé dónde es más complicado gestionar esas emociones, si con los más pequeños o con los que ya venimos arrastrando defectos desde hace tantos años. Pues a decir verdad, cuando somos mayores gestionamos las emociones mucho peor, pero porque nos sobrecargamos con todas esas tareas. Al final los niños, es cierto que bueno, hoy en día se les pone también muchos objetivos y también se estresan, lo vemos a día cuando queremos que cumplan muchas metas, y para eso es pues tratar a un niño como nos trataríamos a nosotros, ¿no? Es decir, si yo no quiero sobrecargarme, o mejor dicho, necesito no sobrecargarme para estar pues saludable mental y emocionalmente, en nuestros pequeños pues tenemos que hacer lo mismo. A veces que queremos pues que sean personitas perfectas y cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su desarrollo. Y esto ocurre pues a edades tempranas y a edades más avanzadas. Cada uno tenemos nuestro ritmo de desarrollo, pues ahí está la magia, ¿no?, del ser humano, que cada uno pues tiene su idiosincrasia, sí. Y entonces pues no podemos pensar ni plantearnos el marcarle a todos los niños por igual pues los mismos objetivos, los mismos, tienen que alcanzar este logro, este y este. Pues no, igual que nosotros no podemos, igual que nosotros nos saturamos, ellos se van a saturar también. Y incluso puede ser más complicado encontrar esa identificación en los niños porque no se expresan como a lo mejor, no tienen la madurez suficiente para exteriorizarlo, para verbalizarlo, y al final van a terminar somatizando lo mismo que somatiza una persona de más edad, pero puede que incluso con ese componente más agravado de que no soy, por el factor de la edad, no soy todavía lo suficientemente maduro como para expresar, jo, mamá, pues hoy he tenido un mal día porque en el cole tal, y entonces tengo una pena muy grande. Y no me apetece, pues a lo mejor ir a la clase de karate esta tarde, por ejemplo, porque ¿no? Tampoco tienen esa capacidad de tomar decisiones por sí mismos, las tomamos nosotros y estamos agravando lo que decías, esa situación. Muy importante las emociones también en la toma de decisiones, porque el estar emocionalmente de una determinada forma pues más positiva, más equilibrada, va a hacer que nuestra toma de decisiones se influya para bien. Entonces es todo como un compendio que es necesario que se equilibre y está en nuestra mano. En frenar esos ritmos tan acelerados que hay veces que lo consideramos como inevitable, ¿no? Hasta que no llega el final del día y nos sentamos y decimos, jo, estoy súper cansado, tengo aquí madre mía, qué contractura tengo, voy a ir al fisio. Pues muchas veces los dolores, estas quejas, pues trascienden a nivel emocional, y si no nos cuidamos emocionalmente, si no nos cuidamos mentalmente, pues no estamos del todo sanos, ¿no? Y además luego eso se manifiesta con otros problemas. Pues bueno, ya saben, hay que prestar atención a las emociones, que son muy importantes. Verónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos hablado de la inteligencia emocional y de también habernos dado esos consejos para ir aprendiendo, o por lo menos para saber que tenemos que ir aprendiendo a gestionarla. Espero que te haya gustado la experiencia de haber estado con nosotros. Encantada de estar con vosotros. Y nosotros pues también te esperamos con los brazos abiertos para la próxima vez, que hablaremos también de otros temas muy interesantes. Muy bien, muchísimas gracias.